Tiene éxito, dinero y una vida rodeada de lujos, pero se siente vacío por dentro. Un momento simple en el supermercado despierta algo que creía haber perdido hace mucho tiempo, y ese pequeño gesto de empatía da inicio a una transformación que cambia su vida para siempre. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. La noche de diciembre caía pesada sobre la Ciudad de México, trayendo consigo ese frío seco, característico que calaba hasta los huesos y dejaba el aire denso por la contaminación. Las luces del Paseo de la Reforma parpadeaban como siempre, indiferentes al cansancio de millones de personas que cruzaban sus banquetas todos los días. David Ramírez observaba todo aquello desde lo alto de su oficina en el piso 23, un vaso de whisky escocés en la mano, la mirada perdida entre los edificios que se erigían como gigantes de concreto y cristal. 42 años de vida, y ahí estaba él, en la cima del mundo corporativo, director de finanzas de una de las empresas más grandes de México, respetado, temido incluso, por muchos que trabajaban bajo sus órdenes. Pero aquella noche, mientras miraba la ciudad que nunca dormía, David sentía un vacío que ningún informe financiero lograba llenar. Su rutina era impecable, milimétricamente calculada. Se despertaba a las 5:30 de la mañana todos los días, sin excepción. 1 hora de gimnasio en el condominio de lujo donde vivía, un baño caliente, café negro sin azúcar, traje italiano perfectamente planchado. A las 7 en punto, ya estaba en la oficina antes que cualquiera de sus empleados. Comía en su privado, generalmente una ensalada, con pollo a la parrilla pedida por una app, mientras revisaba hojas de cálculo y participaba en videoconferencias con inversionistas de otros continentes. Salía tarde, siempre tarde, cuando las luces de la ciudad ya brillaban por completo y el tráfico había disminuido un poco. Volvía a su departamento, un penthouse de 300 metros cuadrados en Polanco, con vista panorámica al bosque de Chapultepec, todo decorado por una arquitecta de renombre a la que apenas conocía. Cenaba solo, siempre algo rápido, alguna cosa congelada que calentaba en el microondas, mientras leía más informes o veía canales de noticias económicas. Dormía poco, se despertaba temprano, y el ciclo recomenzaba. David no nació en esa vida de privilegios, todo lo contrario. Venía de Tejupilco, un pueblo en el Estado de México, donde su papá era mecánico y su mamá cosía ajeno para complementar los ingresos de la familia. Creció viendo a sus padres partirse el lomo para poner comida en la mesa, para pagar las cuentas a fin de mes, para darles a él y a sus hermanos una educación mínimamente decente. Desde chico, David entendió que el dinero era la única forma de escapar de aquella vida de aprietos constantes. Se mató. Estudiando, pasó noches enteras encorvado sobre libros viejos y apuntes fotocopiados, hasta conseguir una beca completa en una universidad privada en la Ciudad de México. Se fue de Tejupilco a los 18 años, con una maleta vieja y la promesa de que volvería victorioso. Y volvió algunas veces en los primeros años. Pero conforme su carrera despegaba, las visitas se fueron haciendo más raras. A los 25 años, ya era analista financiero en una multinacional. A los 30, gerente senior. A los 35 se convirtió en el director de finanzas más joven en la historia de una gran corporación mexicana. Salió en revistas de negocios, dio conferencias sobre gestión financiera, se volvió una referencia en el mercado, pero en el camino a la cima dejó muchas cosas atrás. Su matrimonio, por ejemplo, que duró solo 4 años. Conoció a Jimena en la universidad, se casaron cuando él tenía 28 años, llenos de planes y sueños. Pero los sueños de él siempre involucraban números, metas, crecimiento profesional. Los de ella involucraban hijos, cenas en familia, viajes tranquilos. A los 32 años, ella le pidió el divorcio. David nunca olvidó las últimas palabras que le dijo antes de salir por la puerta con las maletas listas.
Me siento como la viuda de un hombre vivo, David. Estás aquí, pero no estás. Nunca estás. Él intentó argumentar, decir que estaba construyendo un futuro para los dos, que todo el esfuerzo era por ellos. Pero Jimena solo negó con la cabeza, con esa mirada triste que él pasó años tratando de borrar de su memoria. «No necesito un futuro lleno de dinero», dijo ella. «Necesito un presente contigo». David no supo qué responder. Dejó que se fuera y se sumergió aún más profundo en el trabajo. Era más fácil lidiar con hojas de cálculo que con sentimientos. Más fácil resolver crisis financieras que crisis emocionales. Con el tiempo, los amigos también fueron desapareciendo. Las llamadas no devueltas, los encuentros siempre cancelados de última hora, los cumpleaños olvidados. Uno por uno, dejaron de insistir. David no hizo nada para impedirlo. Al fin y al cabo, tenía reuniones importantes, negociaciones urgentes, metas que cumplir. Hijos. Nunca tuvo tiempo para pensar seriamente en eso. Jimena quería, pero él siempre decía que necesitaba esperar un poco más, hasta que la carrera estuviera más estable, hasta tener más seguridad financiera. Pero la estabilidad nunca llegaba, porque siempre había un nuevo peldaño que subir, un nuevo logro que alcanzar. Ahora, a los 42 años, David miraba hacia atrás y veía un rastro de éxitos profesionales y un desierto de relaciones personales. Sus padres ya habían fallecido, uno tras otro, en los últimos 5 años. Estuvo en los velorios, claro, pero no estuvo ahí en los últimos años de vida de ellos. Siempre tenía algo más urgente, siempre tenía una excusa bien elaborada. Sus hermanos apenas hablaban con él, y cuando lo hacían era solo por cuestiones prácticas, burocráticas. El hermano de sangre se había convertido en el hermano lejano, ese que solo aparecía en funerales y mandaba dinero en fechas especiales. Aquella noche de diciembre, sin embargo, algo diferente sucedió. David salió de la oficina más temprano, cosa rara, casi inédita. Eran apenas las 7:30 de la noche cuando apagó la computadora y tomó su portafolio de piel italiana. Su asistente casi se cae de la silla de la sorpresa. «Señor Ramírez, ¿está todo bien?», preguntó preocupado, como si David estuviera enfermo. «Sí, todo bien», respondió David, con una media sonrisa cansada. «Solo necesito resolver algunas cosas». Las cosas que necesitaba resolver eran simples, banales incluso. Necesitaba ir al supermercado. Hacía años que David no ponía un pie en un supermercado. Todo lo que necesitaba se lo entregaban en el departamento por aplicaciones, o la señora que le ayudaba con la limpieza lo compraba y dejaba todo organizado. Pero aquella noche, por alguna razón que él mismo no podía explicar, sintió ganas de hacer algo tan común, tan humano. Condujo su BMW plateado hasta un supermercado grande en la colonia del Valle. Se estacionó en el sótano y entró. El lugar estaba lleno, como era de esperarse en una noche de diciembre, víspera de fin de año. Familias enteras hacían compras para las fiestas, niños corrían por los pasillos, empleados reponían productos en los estantes con prisa. David tomó un carrito y comenzó a caminar sin rumbo fijo, observando a la gente, los productos, esa vida común que había olvidado que existía. Pasó por la sección de vinos y eligió una botella de tinto chileno, nada muy especial. Tomó una charola de lasaña congelada para uno, la misma que siempre pedía por la app. Algunas frutas, un paquete de galletas, agua mineral. En el fondo su lista de compras era deprimente. Comida, para una sola persona, siempre para una sola persona. Nada de variedad, nada de alegría. Solo lo esencial para mantener el cuerpo funcionando mientras la mente trabajaba. Cuando llegó a la caja, la fila era grande. David suspiró, impaciente como siempre, pero se obligó a esperar. Estaba tratando de ser una persona normal, hacer cosas normales. Mientras esperaba, su mirada vagó por la tienda, por la gente a su alrededor. Fue entonces cuando notó a la familia que estaba delante de él en la fila. Una pareja joven, tal vez de unos 30 y tantos años. La mujer sostenía un bebé en brazos, envuelto en una mantita rosa descolorida,
mientras el hombre cargaba a una niña de unos 3 años. La niña tenía la cara pegada al cuello de su padre, casi dormida. La mujer usaba un abrigo verde oscuro, raído en los codos, viejo pero limpio. El hombre vestía una camisa de botones azul demasiado lavada, que ya había perdido su color original. Conversaban en voz baja entre ellos, mientras ponían los productos en la banda de la caja. David observó lo que estaban comprando. Leche de fórmula para bebé, pañales, pan, algunas frutas, arroz, frijoles. Lo más básico de lo básico. La cajera pasó los productos, y el total fue apareciendo en la pantalla. 38 pesos, 52 pesos, 65 pesos. La mujer se mordía el labio inferior, nerviosa, mientras su esposo buscaba en el bolsillo del pantalón, sacando algunos billetes arrugados. Cuando la cajera dio el total, 73 pesos con 50 centavos, el hombre contó el dinero en su mano. Una vez, 2 veces. Miró a su esposa, y David vio la expresión de derrota en su rostro. La mujer entendió al instante. No tenían suficiente dinero. Faltaban 12 pesos. 12 míseros pesos que separaban a esa familia de la comida que necesitaban. La mujer cerró los ojos por un segundo, respiró hondo y entonces comenzó a sacar productos de la bolsa. Primero las frutas, después el pan. La cajera, sin expresión, fue restando los productos. 68 pesos. Todavía faltaba. La mujer dudó, miró al bebé en sus brazos y entonces, con las manos temblando, tomó la lata de leche de fórmula y la devolvió. Fue en ese momento que algo dentro de David se rompió. No fue una ruptura violenta, explosiva, fue silenciosa, profunda, como una grieta antigua que finalmente cede. Vio las lágrimas que la mujer intentaba esconder, volteando la cara hacia un lado. Vio al hombre bajar la cabeza, apretando a su hija con más fuerza en sus brazos, como si quisiera protegerla de la vergüenza que estaba sintiendo. Vio la lata de leche de fórmula de vuelta en el mostrador, brillando bajo las luces fluorescentes del supermercado, un objeto tan simple, pero tan esencial. David no pensó mucho, simplemente actuó. Dio un paso adelante y dijo, con una voz que intentó mantener calmada, «Disculpen, ¿puedo ayudar?» La pareja se volteó asustada. La mujer se limpió rápidamente los ojos con el dorso de la mano. «No es necesario, señor», dijo el hombre, con el orgullo herido pero la voz educada. «Nosotros lo resolvemos». David negó con la cabeza. «Sé que lo resuelven», dijo, «pero déjenme ayudar esta vez, por favor». Antes de que pudieran protestar de nuevo, David ya había sacado la cartera del bolsillo y le había entregado la tarjeta de crédito a la cajera. «Ponga todo lo que estaban comprando», dijo, incluyendo la leche, «y agregue algunas cosas más». Tomó del estante de al lado algunas barras de chocolate, galletas rellenas, un paquete extra de pañales. La cajera lo miró luego a la pareja confundida, pero hizo lo que él le pidió. El hombre intentó negarse. «Señor, no tiene que hacer esto. Nosotros encontraremos la forma». David lo interrumpió con un gesto amable. «Sé que encontrarán la forma», repitió, «pero hoy déjenme encontrarla a mí. No es caridad, ¿sale? Es solo un ser humano ayudando a otro». La mujer comenzó a llorar de verdad ahora, sin poder esconderlo. «Muchas gracias», susurró con la voz entrecortada. «No sabe cuánto significa esto». David sonrió, una sonrisa triste, medio torcida. «Creo que sí sé», dijo en 1900 en voz baja, más para sí mismo que para ella. La transacción se completó. Las bolsas fueron entregadas a la pareja, que agradeció unas 3 o 4 veces más, todavía en shock por lo que había sucedido. David asintió con la cabeza, compró sus propias cosas y salió del supermercado. Estaba casi llegando al coche cuando escuchó a alguien corriendo detrás de él. «Señor, espere, por favor». Se volteó y vio al hombre, jadeando, dejando a su esposa y a las niñas un poco atrás con las compras. El hombre le extendió la mano. «Me llamo Miguel», dijo apretando la mano de David con firmeza. «Miguel Martínez. Ella es mi esposa, Ana, y nuestras hijas, Sofía y la pequeña es Laura. No sé cómo agradecerle lo que hizo». David le devolvió el apretón de manos.
David Ramírez, se presentó. Y no tienes que agradecer, de verdad. Pero Miguel no soltaba su mano. Sus ojos estaban llorosos, pero había una dignidad ahí que impresionó a David. Usted no sabe la situación por la que estamos pasando, dijo Miguel. Perdí mi trabajo hace más de un año. Trabajaba en una fábrica de autopartes en Naucalpan, pero la empresa quebró. Desde entonces hago chambitas, aquí y allá lo que salga. Reparto volantes, ayudo en mudanzas, cargo compras del mercado, lo que sea. Pero no ha sido fácil. Ana no puede trabajar porque el doctor dijo que necesita estar cerca de las niñas por Laura, que nació prematura y todavía tiene algunos problemas de salud. Estamos viviendo con mi suegra en un solo cuarto, todos juntos. Es difícil, pero no nos rendimos. Y hoy, cuando vi que no iba a poder ni llevarle la leche a mi hija, me sentí el peor padre del mundo. Usted me devolvió la dignidad hoy. No sé cómo, pero un día le voy a corresponder. David sintió un nudo en el pecho. No sabía cómo lidiar con eso, con tanta emoción cruda, tanta verdad expuesta. Pasó toda la vida huyendo de este tipo de conexión humana, y ahora estaba ahí, en el estacionamiento de un supermercado, sosteniendo la mano de un completo extraño que le estaba abriendo su corazón. Sacó una tarjeta de presentación del bolsillo, una de esas tarjetas elegantes, en papel especial, con su nombre y cargo en letras doradas. Mira, Miguel, dijo entregándole la tarjeta, no sé si puedo hacer mucho, pero si necesitas algo, llámame. Tal vez pueda ayudarte a encontrar alguna oportunidad de trabajo. No prometo nada, pero puedo intentarlo. Miguel tomó la tarjeta como si fuera oro. Miró el nombre impreso, luego a David. ¿Usted es director de finanzas? Dios mío, no sabía. Disculpe por haberle quitado su tiempo. David negó con la cabeza. No te disculpes por nada. Y sí puedes llamarme. El lunes, si quieres. Miguel asintió, todavía sosteniendo la tarjeta con reverencia. Sí le voy a llamar, tenga por seguro. David entró al coche, encendió el motor y se quedó ahí parado un momento antes de salir. Por el retrovisor, vio a Miguel volviendo con su familia, mostrándole la tarjeta a Ana, los dos conversando animados. La mujer miró en dirección al coche de David y saludó con la mano, agradecida. Él le devolvió el saludo y salió del estacionamiento. Durante todo el camino a su departamento, David no pudo dejar de pensar en esa familia. En Miguel, que a pesar de llevar más de un año desempleado, no había perdido la dignidad. En Ana, que sostenía al bebé con tanto cuidado, incluso con lágrimas en los ojos. En las niñas, tan pequeñas, tan inocentes, sin entender aún las dificultades que sus padres estaban enfrentando. Pensó en los 12 pesos que faltaban, una cantidad tan ridícula para él, que gastaba eso en un café expreso en la oficina, pero que significaba la diferencia entre que una niña tomara leche o no. Cuando llegó a casa, David metió la lasaña en el microondas, pero no tenía hambre. Abrió la botella de vino, se sirvió una copa, pero no bebió. Se quedó en el balcón, mirando el bosque de Chapultepec iluminado allá abajo, pensando en cómo su vida estaba absurdamente desconectada de la realidad de la mayoría de la gente. Tenía un departamento donde cabrían 5 familias como la de Miguel. Tenía un coche que costaba más de lo que muchas personas ganarían en años de trabajo. Tenía una cuenta bancaria con más ceros de los que podría gastar en toda una vida, y aún así se sentía vacío, incompleto, perdido. Mientras que Miguel, que vivía en un solo cuarto con su esposa, 2 hijas y su suegra, que no tenía un trabajo fijo desde hacía más de un año, que tenía que elegir entre comprar pan o leche, parecía tener algo que David había perdido hace mucho tiempo: propósito, conexión, amor verdadero. David pasó todo el fin de semana pensando en ese encuentro. No pudo trabajar bien, cosa rarísima para él. Estaba distraído, su mente siempre volviendo a la escena en el supermercado, a la expresión de derrota en el rostro de Miguel cuando se dio cuenta de que no tenía suficiente dinero, a las lágrimas discretas de Ana, al peso de ese momento que para él era solo una noche más, pero para esa familia era posiblemente el punto más bajo que habían alcanzado.
y a la extraña sensación de satisfacción que sintió al ayudar, una satisfacción diferente a cualquier cosa que había experimentado en años de logros profesionales. Ningún bono millonario, ningún ascenso, ningún reconocimiento corporativo lo había hecho sentir tan bien como ver el alivio en el rostro de esa pareja. El lunes por la mañana, David llegó a la oficina y se sumergió en las reuniones como siempre. Pero una parte de su mente estaba esperando que el teléfono sonara, que Miguel realmente llamara. Pasó toda la mañana sin noticias. Por la tarde estaba en una videoconferencia con inversionistas cuando su secretaria le mandó un mensaje. «Hay un tal Miguel Martínez en la línea», dice, «que usted le pidió que llamara». David pidió permiso en la reunión, dijo que era urgente y atendió. «Bueno, Miguel». La voz del otro lado estaba nerviosa, insegura. «Señor Ramírez, soy Miguel, del supermercado. Nos encontramos el sábado. Sé que debe estar ocupado, pero usted me dijo que le llamara». David sonrió, algo raro para él durante el horario de trabajo. «Sí, te dije. Y puedes llamarme David. ¿Cómo estás?» Miguel suspiró del otro lado. «Mire, David, no quiero abusar de su bondad, pero de verdad estoy necesitando mucho una oportunidad de trabajo. Lo que sea sirve. Limpieza, mantenimiento, carga, lo que sea. Soy trabajador, soy puntual, aprendo rápido. Solo necesito una oportunidad». David pensó por un momento. La empresa donde trabajaba era enorme, con miles de empleados. Seguramente había alguna vacante en algún sector. «Mira, Miguel, no puedo prometer nada, pero voy a ver qué puedo hacer. ¿Tienes currículum?» Miguel se quedó en silencio por un segundo. «Sí tengo, pero está un poco desactualizado. ¿Se lo puedo mandar por correo?» David le dio su dirección de correo personal. «Mándamelo. Se lo voy a pasar al Departamento de Recursos Humanos y voy a dar una recomendación personal. Vamos a ver. ¿Qué pasa?» La voz de Miguel tembló de emoción. «Muchas gracias, David. En serio, muchas gracias. No lo voy a decepcionar. Puede estar seguro». Cuando colgó, David se quedó mirando el teléfono por un momento. ¿Qué estaba haciendo? Nunca se había involucrado personalmente así con nadie. Siempre mantuvo una distancia profesional de todo y de todos. Pero algo en ese encuentro lo había conmovido de una forma que no podía explicar. Tal vez era el cansancio de tantos años viviendo solo para el trabajo. Tal vez era la soledad que finalmente le estaba cobrando la factura. O tal vez era simplemente su humanidad, que había estado dormida por tanto tiempo, despertando de repente. No importaba el motivo, lo que importaba es que había decidido ayudar, y lo iba a hacer hasta el final. Le llamó a la directora de Recursos Humanos, una mujer competente y pragmática llamada Marcela. «Marcela, necesito un favor. Tengo el currículum de una persona que me gustaría que revisaran». Ella dudó. «David, sabes que no hacemos recomendaciones personales así. Tenemos procesos de selección». «Lo sé», respondió él, «pero solo échale un ojo. Si no sirve, está bien, pero creo que vale la pena darle una oportunidad». Marcela aceptó, más para no contradecir al director de finanzas que por convicción. David mandó el currículum de Miguel en cuanto lo recibió. Era simple, básico, sin grandes cualificaciones. Preparatoria terminada, algunos cursos técnicos, experiencia principalmente en líneas de producción y servicios generales. Nada que impresionara en el papel. Pero David insistió. «Marcela, este tipo necesita una oportunidad. Es trabajador, responsable, tiene una familia que mantener. Vamos a darle una oportunidad». Ella suspiró del otro lado. «Está bien, David. Voy a ver si tenemos alguna vacante en mantenimiento o en el almacén. Pero va a pasar por el proceso normal. Entrevista y todo». «Perfecto», asintió David. «Es todo lo que pido. Una oportunidad». 2 semanas después, Miguel llamó de nuevo. Estaba llorando, pero esta vez eran lágrimas de alegría. «David, lo conseguí. Pasé la entrevista. Voy a empezar el lunes en el almacén. No sé cómo agradecerte. Me cambiaste la vida». David sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de alegría y algo más, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Orgullo, tal vez.
pero no orgullo de sí mismo, sino orgullo de otra persona. Felicidades, Miguel, estoy seguro de que te va a ir muy bien y... Así comenzó un viaje que cambiaría la vida de ambos para siempre, de formas que ninguno de los dos podría imaginar en ese momento. El lunes llegó más rápido de lo que Miguel esperaba. Se despertó a las 4 de la mañana, mucho antes de que sonara el despertador, con el corazón acelerado y una mezcla de ansiedad y emoción. Ana también estaba despierta, sentada en la cama estrecha que compartían en el cuarto de la casa de su mamá. ¿Pudiste dormir algo?, preguntó ella, pasándole la mano por el cabello con cariño. Un poco, mintió Miguel levantándose. Pero todo, bien. Hoy es un nuevo día, ¿no? Ana sonrió, esa sonrisa de la que se había enamorado tantos años atrás, cuando se conocieron en una kermés de la iglesia del barrio. Estoy tan orgullosa de ti, dijo ella. Todo va a salir bien, puedes confiar. Miguel se dio un baño rápido, se puso los jeans más nuevos que tenía y una camisa blanca que Ana había planchado la noche anterior con todo cuidado. Se miró en el espejo del baño, tratando de ver ahí al trabajador competente que David había visto en él. Solo veía a un hombre cansado, marcado por 1 año y medio de desempleo, pero con una chispa de esperanza en los ojos que no existía desde hacía mucho tiempo. Salió de casa cuando todavía estaba oscuro, tomó 2 peceros llenos y llegó a la empresa 40 minutos antes de su hora. Se quedó esperando en la entrada, nervioso, hasta que el guardia de seguridad lo dejó pasar. El Departamento de Recursos Humanos lo recibió, le entregó el uniforme, le explicó las reglas básicas, le presentó a su supervisor. Miguel absorbió cada palabra como si fuera una lección de supervivencia. No podía equivocarse, no podía decepcionar a David. No podía perder esa oportunidad que parecía un milagro. El almacén era un espacio grande, organizado, lleno de estantes con piezas, materiales, equipos. Su trabajo era controlar la entrada y salida de todo, mantener el inventario actualizado, ayudar en la recepción de mercancías. Era un trabajo físico, sí, pero tenía dignidad, tenía contrato, tenía un sueldo fijo a fin de mes, tenía futuro. Los primeros días fueron intensos. Miguel llegaba siempre temprano, salía siempre tarde, ofreciéndose para las horas extras que los otros empleados rechazaban. Aprendió rápido el sistema de control de inventario, se memorizó la ubicación de cada artículo, creó sus propios métodos para agilizar el trabajo. Su supervisor, un hombre serio llamado Roberto, notó el esfuerzo. «Vas bien, Miguel», le dijo el viernes de la primera semana. «Sigue así». Miguel agradeció, pero no se relajó. Sabía que estaba siendo observado, evaluado, juzgado. Era el tipo que había entrado por recomendación del director de finanzas, y eso generaba comentarios. Algunos compañeros eran buena onda, otros hacían bromitas, insinuando que había conseguido el trabajo solo porque conocía a alguien importante. Miguel se tragaba las provocaciones y trabajaba aún más. Quería demostrar que merecía estar ahí por su propio mérito, no por un favor. Mientras tanto, en el piso 23, David continuaba su rutina, pero algo había cambiado. Se sorprendía a sí mismo pensando en Miguel, en cómo le estaría yendo en su primer trabajo después de tanto tiempo. Una parte de él sabía que era una tontería preocuparse así, que había hecho su parte al conseguirle la vacante, que ahora dependía del esfuerzo del propio Miguel, pero otra parte, una parte que no conocía bien, sentía una extraña responsabilidad. Era como si hubiera plantado una semilla y ahora quisiera verla crecer. Una tarde de miércoles, bajó al almacén. No fue una decisión planeada, fue casi un impulso. Se dijo a sí mismo que necesitaba verificar personalmente la eficiencia del sector, pero en el fondo sabía que quería ver cómo estaba Miguel. Lo encontró organizando cajas, sudado pero concentrado, conversando con otro empleado sobre la mejor forma de apilar el material sin dañarlo. Miguel lo vio y casi deja caer la caja. «Señor Ramírez», dijo, abriendo los ojos como platos. David le hizo un gesto con la mano. «Hola, Miguel. Solo vine a echar un vistazo a cómo van las cosas por aquí. ¿Todo bien?» Miguel se limpió el sudor, de la frente con el brazo. «Sí, todo excelente. Estoy aprendiendo bastante».
La gente de aquí es buena onda. David miró a su alrededor, notando la organización impecable, las etiquetas bien hechas, el eficiente sistema de categorización. Estás haciendo un buen trabajo, dijo, y no era solo por amabilidad. Era verdad. Miguel sonrió, de esa manera humilde, un poco tímida. Gracias. Le estoy echando ganas. Antes de irse, David dudó. Mira, si necesitas cualquier cosa, cualquier duda sobre la empresa, puedes buscarme. Miguel asintió agradecido. Claro que sí. Y gracias de nuevo, David, por todo. David salió del almacén con una extraña sensación de satisfacción. Era diferente a la satisfacción de cerrar un negocio millonario o de superar una meta trimestral. Era algo más simple, más humano. Las semanas fueron pasando y Miguel se fue consolidando en el trabajo. Roberto, el supervisor, elogió su desempeño en varias ocasiones. Marcela, la directora de RH, le mencionó casualmente a David que su recomendación había sido buena. El muchacho lo está haciendo muy bien, dijo ella. Es raro ver a alguien tan dedicado hoy en día. David solo asintió, pero por dentro sintió ese extraño orgullo de nuevo. Miguel no solo era puntual y trabajador, era creativo. Propuso mejoras en el sistema de organización que ahorraron tiempo, ayudó a capacitar a empleados nuevos, se quedaba hasta más tarde cuando había entregas urgentes. En 3 meses fue ascendido a asistente de coordinación. En 6 meses estaba liderando un equipo pequeño. No era nada grandioso, no era un ascenso meteórico, pero para alguien que había pasado 1 año y medio desempleado, era una victoria inmensa. David seguía de lejos esa trayectoria. A veces bajaba al almacén sin motivo aparente. Otras veces le preguntaba discretamente a Roberto sobre el desempeño de Miguel, pero mantenía una distancia profesional, hasta el día en que Miguel lo buscó. Era una tarde de viernes y David estaba a punto de salir cuando la secretaria le avisó que alguien quería hablar con él. Es Miguel del almacén, dice que es rápido. David le dijo que pasara. Miguel entró a la oficina cohibido, mirando todo como si estuviera en un museo. La oficina era enorme, con un escritorio de caoba, estantes llenos de libros y trofeos, una vista preciosa del Paseo de la Reforma. Disculpa la molestia, David, dijo Miguel girando su gorra en las manos. Solo quería agradecerte personalmente. Hoy cumplo 6 meses aquí, y mi vida ha cambiado por completo. Ana y las niñas están bien. Logré rentar un departamentito para nosotros. Todo va caminando. Y todo es gracias a ti. David se levantó de la silla, un poco apenado. No es gracias a mí, Miguel. Es gracias a tu trabajo. Yo solo abrí una puerta. Tú fuiste quien la cruzó y demostró tu valor. Miguel negó con la cabeza. Sin tu ayuda, ni siquiera me habría acercado a esa puerta. Y quería hacerte una invitación. Ana va a hacer una comida el domingo, nada del otro mundo, solo algo. Sencillo, pero sería un honor si pudieras ir. Las niñas quieren conocerte bien, y nosotros queríamos corresponderte al menos un poquito de lo que hiciste por nosotros. David se sorprendió. ¿Una comida? Hacía años que no iba a una comida familiar. Ni siquiera sabía cómo actuar en una situación así. Mira, Miguel, no quiero interrumpir su día. Para nada, no vas a interrumpir nada. De verdad queremos que vayas. Por favor. Había una sinceridad tan pura en la petición que David no pudo negarse. Está bien, dijo. ¿A qué hora? Miguel abrió los ojos como si no creyera que había aceptado. A mediodía, 12:30, te mando la dirección. El domingo David se despertó sin saber muy bien qué esperar. Se vistió de manera casual, unos jeans y una camisa tipo polo, tratando de no parecer demasiado formal. Tomó una buena botella de vino de su cava y fue a la dirección que Miguel le había mandado. Era un edificio sencillo en Nezahualcóyotl, en una colonia popular. Subió al 3er piso y tocó el timbre. Ana abrió la puerta con una amplia sonrisa, con la bebé Laura en brazos. Bienvenido, David. Estamos muy felices de que hayas venido. El departamento era pequeño, apretado incluso, pero limpio y organizado. Una sala con un sofá viejo pero arreglado, un comedor de fórmica, cortinas de flores en las ventanas. No había nada de lujo ahí,
Pero había algo que el departamento de David no tenía. Tenía vida. Olía a comida casera. Había risas de niños. Había amor en las paredes. Sofía, la hija mayor, corrió hacia él. ¿Tú eres el tío David del que tanto habla mi papá? David se agachó para estar a su altura. Soy yo. ¿Y tú eres Sofía? La niña asintió emocionada. Soy yo. ¿Quieres ver mi dibujo? David pasó las siguientes horas de una manera que no recordaba haber pasado en décadas. Jugó con Sofía, quien le mostró todos sus dibujos y juguetes. Sostuvo a Laura en brazos mientras Ana terminaba de preparar la comida, sintiendo el peso tibio de la bebé contra su pecho y ese olor característico de niño pequeño. Conversó con Miguel sobre fútbol, sobre la vida, sobre las dificultades que habían pasado y los planes para el futuro. Comieron juntos en la mesa apretada. Un pollo rostizado que Ana había hecho con todo cariño, arroz, frijoles, ensalada. Comida simple, pero deliciosa, hecha con amor. Durante la comida, David observó a esa familia. La forma en que Miguel y Ana se miraban con complicidad. Cómo Sofía contaba historias animadas y sus padres la escuchaban con atención genuina. Cómo Laura sonreía cuando alguien le hacía gracias. Era una felicidad simple pero verdadera. Era todo lo que él no tenía. Después de la comida, mientras Ana acostaba a las niñas para la siesta, Miguel y David se quedaron conversando en el pequeño balcón. «Tienes una familia hermosa, Miguel», dijo David, y había una melancolía en su voz que no pudo ocultar. Miguel se dio cuenta. «¿Y tú, David? ¿Nunca te volviste a casar después del divorcio?» David suspiró. «No. Después de que mi exesposa se fue, me sumergí tanto en el trabajo que no quedó espacio para nada más. Construí una carrera exitosa, pero destruí todo lo demás en el proceso. Ahora, viéndolos a ustedes, me doy cuenta de todo lo que perdí». Miguel se quedó en silencio por un momento. «No es tarde para empezar de nuevo, ¿sabes? Todavía eres joven, tienes toda la vida por delante». David esbozó una sonrisa triste. «No sé si todavía sé cómo hacerlo. Pasé tanto tiempo solo que se convirtió en lo normal para mí». Miguel le puso la mano en el hombro. «No tienes que estar solo, nosotros estamos aquí. Eres bienvenido siempre que quieras, de verdad». Y así comenzó una rutina que David nunca imaginó tener. Empezó a ir a casa de Miguel y Ana cada 2 semanas, luego cada semana, después casi todos los fines de semana. Al principio era extraño, incómodo incluso. No sabía cómo actuar con niños, no sabía participar en conversaciones triviales sobre el día a día, pero poco a poco se fue soltando. Sofía lo adoptó como una especie de tío postizo. Siempre le estaba mostrando algo nuevo, pidiéndole que jugara, que le contara historias. Laura crecía reconociendo su presencia, estirando los bracitos hacia él cuando llegaba. Ana lo trataba como familia, siempre preparando comida extra, siempre preocupándose por si estaba bien, si estaba comiendo bien. Y Miguel se convirtió en más que un empleado de su empresa. Se convirtió en un amigo de verdad, algo que David no tenía desde hacía mucho tiempo. Las conversaciones entre ellos se fueron haciendo más profundas. Una noche, después de una cena sencilla, mientras las niñas dormían y Ana arreglaba la cocina, Miguel preguntó: «David, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Puedes», respondió David curioso. «¿Por qué estás haciendo todo esto? Ayudarme, venir aquí cada semana, involucrarte con nosotros. No me estoy quejando, al contrario. Pero me pongo a pensar, eres un tipo rico, exitoso. Debes tener 1000 cosas más interesantes que hacer que pasar el domingo con una familia común como la nuestra». David pensó en la respuesta por un largo rato. «Sabes, Miguel, durante mucho tiempo creí que lo tenía todo. Dinero, éxito, reconocimiento. Pero en el fondo no tenía nada. Vivía solo en un departamento enorme, trabajaba 16 horas al día. No tenía con quién conversar de verdad. Cuando te vi a ti y a tu familia en ese supermercado, vi algo que había perdido hace mucho tiempo. Vi amor verdadero, vi lucha, pero también vi esperanza. Y cuando los ayudé, por primera vez en años, sentí que había hecho algo que realmente importaba.
No algo que iba a aumentar las ganancias de la empresa, sino algo que iba a cambiar la vida de personas de verdad. Miguel escuchó en silencio, y cuando David terminó, tenía lágrimas en los ojos. Tú nos cambiaste la vida, David, pero creo que nosotros también cambiamos la tuya, ¿no? David asintió con la voz entrecortada. Sí, la cambiaron. Ustedes me recordaron lo que es importante. Me recordaron que soy humano, no una máquina de hacer dinero. Me recordaron que hay cosas que el dinero no compra: conexión verdadera, amor, familia, amistad. Durante meses, la vida de David se fue transformando. Seguía trabajando duro, claro, seguía siendo el director de finanzas competente y respetado, pero ahora había un equilibrio. Salía de la oficina más temprano los viernes, reservaba los domingos para pasarlos con Miguel y Ana. Empezó a fijarse en las personas a su alrededor, a ver a los empleados no como números en una hoja de cálculo, sino como individuos con historias, dificultades, sueños. En una reunión con la junta directiva, propuso algo inédito. Quiero crear un programa de inclusión social en la empresa, dijo, observando las caras de sorpresa alrededor de la mesa. Un programa que dé oportunidades a personas en situación de vulnerabilidad, desempleados de largo tiempo, personas de bajos recursos, gente que ha salido de la cárcel. Vamos a darles capacitación, apoyo, una oportunidad para empezar de nuevo. El presidente de la empresa, un hombre pragmático llamado Enrique, frunció el ceño. David, ¿eso tendrá algún retorno financiero? ¿Impactará nuestra productividad? David respiró hondo. Sí tendrá retorno, Enrique. No inmediato, no en los números del próximo trimestre, pero a largo plazo, sí. Vamos a crear una fuerza laboral leal, comprometida, agradecida por la oportunidad. Vamos a mejorar nuestra imagen corporativa. Y más importante, vamos a hacer lo correcto. Vamos a ayudar a gente que lo necesita. Hubo un silencio pesado en la sala. No era el tipo de argumento que se usaba en ese ambiente, donde todo giraba en torno a ganancias y resultados. Pero David tenía credibilidad. Tenía años de decisiones acertadas, de metas superadas, de éxitos innegables. Si él estaba proponiendo eso, tenía que tener algún mérito. Después de mucha discusión, el programa fue aprobado a modo de prueba. David asumió personalmente la coordinación. Trabajó con Marcela para crear criterios de selección justos, para establecer un sistema de mentoría, para garantizar que las personas contratadas tuvieran el apoyo adecuado. El primer grupo tenía 10 personas, algunos desempleados crónicos como lo había sido Miguel, una mujer que había dejado el mercado laboral para cuidar a su madre enferma y ahora necesitaba empezar de nuevo. Un joven que había crecido en una colonia de bajos recursos y nunca había tenido oportunidades. Una señora que lo había perdido todo en una inundación y estaba tratando de reconstruir su vida. Cada uno con una historia, cada uno con un dolor, cada uno con una esperanza. David siguió cada caso personalmente, no de forma invasiva, sino presente. Se aseguró de que tuvieran los recursos necesarios. Habló con los supervisores para que fueran pacientes, comprensivos, pero sin bajar el nivel de exigencia. Quería que esas personas tuvieran éxito por su propio mérito, no por lástima. Los resultados sorprendieron incluso a los más escépticos. La tasa de retención era altísima. Las personas contratadas por el programa eran las más dedicadas, las más puntuales, las que más se esforzaban, porque sabían el valor de esa oportunidad, porque habían experimentado la desesperación de no tener nada y ahora tenían algo por lo que luchar. Miguel fue uno de los principales apoyos del programa. Se ofreció como voluntario para ser mentor, para ayudar a los nuevos empleados a adaptarse. Contaba su propia historia como inspiración. Yo estaba exactamente donde están ustedes, decía, sin perspectiva, sin esperanza, pero me dieron una oportunidad y la agarré con todas mis fuerzas. Y miren, ¿dónde estoy hoy? Ustedes también pueden llegar aquí. Solo depende de ustedes. Su trayectoria en la empresa continuaba en ascenso. En un año fue ascendido a coordinador. En 2 años, a supervisor. No porque David lo favoreciera, sino porque demostraba una competencia real. La relación entre David y la familia de Miguel
se fue haciendo cada vez más cercana. Estaba presente en los cumpleaños de las niñas, siempre llevando regalos pensados con cariño. En el cumpleaños de 3 años de Laura, le llevó una muñeca grande que la niña abrazó y no soltó más. En el cumpleaños de 5 de Sofía, le llevó una bicicleta rosa con rueditas y pasó toda la tarde enseñándole a pedalear en el parque. Estuvo ahí cuando Sofía entró al kinder, tomando fotos del primer día de clases como un tío orgulloso. Estuvo ahí cuando Laura dio sus primeros pasos, grabando con el celular mientras la niña se tambaleaba por el departamento. Ana empezó a pedirle consejos sobre cosas del día a día, y él, sorprendentemente, tenía opiniones. Ayudó a Miguel a negociar el financiamiento de un coche usado. Le recomendó un buen abogado cuando tuvieron un problema con su antiguo casero. Se estaba convirtiendo en parte de esa familia de una manera que nunca imaginó posible. Una noche de diciembre, exactamente un año después de aquel encuentro en el supermercado, Ana le hizo una pregunta que tomó a David por sorpresa. «David, vas a pasar la Navidad con nosotros, ¿verdad?» David dudó. Siempre pasaba la Navidad solo en su departamento, generalmente trabajando, a veces viendo alguna película. Era solo un día más del año para él. «No sé, Ana. No quiero arruinarles la Navidad». Ana negó con la cabeza con firmeza. «No vas a arruinar nada. La vas a completar. Las niñas ya están contando con que el tío David va a estar aquí. Y nosotros también queremos que vengas, por favor». David miró a Miguel, que asintió sonriendo. «Es verdad. Ya eres parte de esta familia, David. Sería raro celebrar sin ti». David sintió ese nudo familiar en el pecho, esa emoción que no sabía nombrar bien. «Está bien», dijo con la voz un poco ronca. «Voy a ir. Y voy a llevar la cena». Ana protestó, diciendo que no era necesario, que ellos iban a hacer la comida. Pero David insistió. «Quiero hacer esto. Déjenme contribuir». El día de Navidad llegó temprano, con los brazos cargados de bolsas. Había comprado un pavo grande, relleno, ensalada de manzana, pastas, frutas, postres, sidra. Había exagerado, lo sabía, pero quería que esa Navidad fuera especial. Ana se quedó sin palabras cuando vio todo. «David, esto es demasiado». «No, no lo es», dijo él sonriendo. «Es lo mínimo que puedo hacer». Pasaron el día preparando la cena juntos. David, que apenas sabía freír un huevo, se ofreció a ayudar y terminó aprendiendo a hacer la ensalada con Ana, riéndose de sus torpes intentos. Miguel montó un arbolito de Navidad pequeño, pero lleno de adornos hechos por las niñas. Sofía y Laura corrían por la sala emocionadas, esperando la hora de abrir los regalos. Cuando anocheció y la mesa estaba puesta, los 4 adultos y las 2 niñas se sentaron juntos. Miguel pidió hacer una oración antes de comer, y David, que no era religioso, bajó la cabeza respetuosamente. «Señor», comenzó Miguel, «gracias por este año que pasó, por todas las bendiciones que recibimos, por esta comida, por esta familia, y especialmente por haber puesto a David en nuestro camino. Él cambió nuestras vidas, y esperamos haber cambiado un poquito la suya también». «Amén». Todos repitieron, «Amén», y comenzaron la cena. Fue la mejor comida que David había probado en años, no por la calidad de la comida, aunque estaba deliciosa, sino por la compañía, por las risas, por las historias contadas, por el calor humano que llenaba ese pequeño departamento. Después de la comida abrieron los regalos. David les había comprado juguetes a las niñas, un juego de sartenes nuevos para Ana, porque había notado que los suyos estaban viejos, y un reloj bonito para Miguel. Cuando llegó su turno, recibió un regalo envuelto en papel de colores, claramente envuelto por manos infantiles. Lo abrió con cuidado y encontró un portarretratos con una foto de todos ellos juntos, tomada un domingo cualquiera, todos sonriendo. Dentro había una nota escrita con letra de niño. «Para el tío David, eres parte de nuestra familia. Con amor, Sofía y Laura», con las letras chuecas y algunos errores de ortografía que lo hacían todo aún más especial. David se quedó mirando esa foto, esa nota, y las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente cayeron.
No eran lágrimas de tristeza. Eran de gratitud, de pertenencia, de amor. Ana se acercó y lo abrazó. «Te queremos, David. Lo sabes, ¿verdad?» Y David, que no podía hablar porque la emoción le había hecho un nudo en la garganta, solo asintió y le devolvió el abrazo. En ese momento, en ese pequeño departamento lleno de amor, finalmente, entendió. La verdadera riqueza no estaba en sus inversiones ni en sus logros profesionales. Estaba ahí, en esa sala, con esas personas que lo habían acogido y le habían mostrado lo que realmente importaba en la vida. Los meses siguientes trajeron cambios que David jamás imaginó experimentar. Aquella Navidad con la familia de Miguel había abierto una puerta dentro de él, una puerta que había estado cerrada con llave por décadas. Por primera vez en mucho tiempo, se despertaba por la mañana con algo más que hojas de cálculo y reuniones en la cabeza. Pensaba en las niñas, en cómo le estaba yendo a Sofía en la escuela, si Laura ya decía más palabras. Pensaba en Miguel y Ana, en lo duro que trabajaban para darles una vida mejor a sus hijas, y pensaba en sí mismo, en el hombre en el que se estaba convirtiendo, tan diferente del hombre que había sido. El programa de inclusión social de la empresa estaba en su segundo año, y los resultados superaban todas las expectativas. De las 10 personas del primer grupo, 9 permanecían en la empresa y 5 ya habían sido ascendidas. La historia estaba empezando a llamar la atención de los medios, y David tuvo que dar algunas entrevistas para revistas de negocios. En una de esas entrevistas, la periodista, una mujer joven y perspicaz llamada Fernanda, le hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. «Señor Ramírez, ¿qué motivó a un director de finanzas, conocido por su frialdad y pragmatismo en los negocios, a crear un programa social así?» David se quedó en silencio, por un momento, eligiendo las palabras con cuidado. «Durante mucho tiempo», respondió finalmente, «medí el éxito solo en números, facturación, ganancias, crecimiento, pero los números no cuentan toda la historia. Detrás de cada empleado hay una persona con sueños, dificultades, una familia que depende de él. Olvidé eso durante años, hasta que un encuentro casual me recordó lo que realmente importa». La periodista se inclinó hacia adelante, interesada. «¿Puede hablar sobre ese encuentro?» David dudó, pero decidió compartirlo. «Conocí a una familia que estaba pasando por dificultades en un supermercado. Los ayudé, y esa ayuda terminó convirtiéndose en algo mucho más grande. Esa familia me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos». El artículo salió en la portada de la revista, con un título provocador: «El ejecutivo que descubrió que el dinero no compra la felicidad». David leyó el artículo con sentimientos encontrados. Por un lado, le satisfacía que el programa estuviera ganando visibilidad. Por otro, se sentía expuesto, vulnerable. Había pasado años construyendo una reputación de ejecutivo duro, calculador, enfocado solo en resultados. Ahora aparecía como alguien sentimental, emocional. Temía que eso pudiera afectar su credibilidad profesional. Pero sucedió lo contrario. Empezó a recibir mensajes de otros ejecutivos elogiando la iniciativa. Otras empresas pidieron información sobre cómo replicar el programa. Incluso Enrique, el presidente, que había sido escéptico al principio, lo llamó para conversar. «David, tengo que admitir que estaba equivocado sobre el programa», dijo. «Los resultados son innegables. Estamos teniendo una publicidad positiva enorme. La moral de los empleados ha mejorado y el retorno financiero está apareciendo. Felicidades. Pero no todo era miel sobre hojuelas. Con el crecimiento del programa también llegaron los desafíos. Algunos empleados más antiguos comenzaron a quejarse de que los nuevos contratados por el programa recibían demasiada atención, que había favoritismo. Hubo casos de personas que no lograron adaptarse y tuvieron que ser despedidas, lo que siempre le dolía a David, porque veía cada caso como una oportunidad perdida, y existía la presión constante de mostrar resultados, de demostrar que el programa valía la inversión. David trabajaba aún más, si eso era posible, dividiendo su tiempo entre sus responsabilidades como director de finanzas
y la coordinación del programa. Las noches se convertían en días, los fines de semana se consumían en informes y planificaciones. Ana fue la primera en notarlo. Una tarde de domingo, cuando David llegó a su casa visiblemente agotado, ella lo llevó a un lado. ¿Te estás cuidando, David? ¿Estás comiendo bien? ¿Durmiendo? Porque te ves cansado. Estoy bien, Ana, respondió él, pero su voz no sonaba convincente. Solo es una etapa de mucho trabajo. Ana se cruzó de brazos, con esa expresión maternal que usaba cuando sabía que alguien estaba mintiendo. David Ramírez, no me vengas con eso. Pasaste años matándote en el trabajo, y ahora que finalmente encontraste un equilibrio, estás volviendo a los viejos hábitos. Eso no puede ser. David suspiró, sentándose en el pequeño sofá. Es que el programa está creciendo, Ana. Hay mucho que hacer, mucha gente dependiendo de él. No puedo decepcionarlos. ¿Y crees que matarte trabajando de nuevo es la solución? ¿Crees que la gente que estás ayudando va a estar feliz sabiendo que estás destruyendo tu salud por ellos? David sabía que ella tenía razón, pero no sabía cómo hacerlo de otra manera. El trabajo siempre fue su zona de confort, su refugio. Era más fácil sumergirse en las tareas que lidiar con otras cosas. Ana se sentó a su lado. Tienes que aprender a delegar, David. No puedes hacer todo solo. Y tienes que recordar que tú también eres una persona. También tienes límites. ¿Recuerdas lo que tú mismo dijiste? Que nosotros te enseñamos sobre el equilibrio. Pues practícalo. Esa noche, David volvió a casa pensando en las palabras de Ana. Tenía razón. Estaba cayendo en la misma trampa de antes, solo que ahora con una excusa más noble. Decidió hacer cambios. Contrató un equipo dedicado para coordinar el programa. Gente competente que compartía su visión, pero que podía dividir las tareas. Estableció límites más claros entre su tiempo profesional y personal. Y por primera vez en su vida, comenzó a pensar seriamente en su futuro personal, no solo profesional. A los 43 años, ¿qué quería de la vida? ¿Dónde quería estar en 5, 10 años? Las respuestas no llegaban fácilmente, pero al menos ahora se estaba haciendo las preguntas correctas. Miguel también estaba pasando por transformaciones. En 2 años en la empresa había ascendido de auxiliar de almacén a supervisor de logística. No era un puesto directivo, pero era respetable. Tenía responsabilidades importantes. Ganaba lo suficiente para haber rentado un departamento más grande, de 2 recámaras, en un barrio mejor. Ana había vuelto a trabajar medio tiempo en una tienda de ropa, ahora que las niñas estaban más grandes e independientes. Su vida se había estabilizado de una forma que parecía imposible aquella noche en el supermercado. Pero el éxito también trajo inseguridades. En una conversación con David, Miguel confesó sus miedos. A veces me despierto en la noche con miedo de que todo esto sea un sueño, ¿sabes? Miedo de despertar de nuevo en ese cuarto en casa de mi suegra, sin trabajo, sin perspectiva. David lo entendió perfectamente. Conocía esa sensación de fragilidad, de no creer completamente en la propia suerte. Miguel, tú construiste todo esto con tu propio esfuerzo, dijo. Yo solo abrí una puerta, pero tú fuiste quien la cruzó, quien trabajó duro, quien demostró competencia. Nadie te va a quitar eso. Pero ¿y si hago algo mal? ¿Si te decepciono a ti, a la empresa? Preguntó Miguel, con la voz llena de angustia. Todos nos equivocamos, Miguel. Es parte del proceso. Lo importante es aprender de los errores y seguir adelante. Y no me vas a decepcionar, porque no espero perfección de ti. Espero que seas humano, que hagas lo mejor que puedas. Y has hecho mucho más que eso. Miguel se relajó un poco, pero David percibía que la inseguridad seguía ahí, rondando como una sombra. Decidió hacer algo al respecto. Organizó un programa de mentoría específico para los empleados que habían ascendido a través del programa de inclusión social. Trajo coaches profesionales, psicólogos organizacionales, personas que podían ayudar a esos empleados a desarrollar no solo habilidades técnicas, sino también confianza, autoestima, capacidad para lidiar con el éxito. Miguel fue uno de los primeros en participar,
y los resultados fueron notables. En algunas semanas, David ya notaba un cambio en su postura, más seguro, más asertivo. Las niñas crecían demasiado rápido. Sofía ya tenía 6 años. Estaba en primero de primaria, aprendiendo a leer y escribir. Cada vez que David iba a visitarlos, ella le mostraba sus cuadernos, orgullosa de las letras que estaba formando. «Tío David, mira, ya sé escribir mi nombre completo». Laura, con 3 años, era una parlanchina incansable. Contaba historias fantásticas sobre su día en el kinder, sobre los amigos imaginarios que había inventado. David se sorprendía sonriendo con su inocencia, con la forma en que veían el mundo lleno de posibilidades y magia. Era un fuerte contraste con su propia visión, que durante tanto tiempo había sido tan pragmática, tan enfocada en resultados medibles. Ana percibía el efecto que las niñas tenían en David. «Son buenas para ti», le dijo un día. «Te hacen sonreír, te hacen relajarte». David asintió. «Me recuerdan lo bueno que es ser niño, tener esa alegría simple por las cosas. Yo perdí eso hace mucho tiempo». «Pero lo estás recuperando», observó Ana. «Te estás permitiendo sentir de nuevo, y eso es hermoso de ver». David se quedó pensando en eso. ¿Realmente se estaba permitiendo sentir? ¿O todavía había partes de él que seguían cerradas, protegidas por años de defensas emocionales? La respuesta llegó de una forma inesperada. Estaba en un evento corporativo, una aburrida fiesta de fin de año con clientes y socios, cuando se encontró con Jimena, su exesposa. No la veía desde el divorcio, más de 10 años atrás. Estaba acompañada de su esposo actual y parecía feliz, más ligera de lo que David recordaba. Se saludaron con la cordialidad forzada de quienes comparten un pasado complicado. «David», dijo ella, con una sonrisa genuina, «escuché sobre tu programa social. Felicidades. Nunca imaginé que harías algo así». David le devolvió la sonrisa, un poco triste. «Yo tampoco lo imaginaba. Pero la gente cambia». Conversaron por unos minutos, una charla superficial sobre trabajo y vida. Pero antes de irse, Jimena le tocó el brazo suavemente. «Te ves diferente, David. Más humano. Me alegro por ti. Espero que hayas encontrado la felicidad que estabas buscando». David se quedó parado mientras ella se alejaba, procesando esas palabras. ¿Había encontrado la felicidad? Estaba más feliz que antes, sin duda. Tenía amigos verdaderos, tenía una familia que lo acogía. Tenía un propósito que iba más allá de los números en una hoja de cálculo. Pero todavía había un vacío, una soledad que persistía cuando volvía a su departamento vacío todas las noches. Había construido conexiones fuertes con la familia de Miguel, pero al final del día seguía durmiendo solo, seguía despertando solo, seguía viviendo fundamentalmente solo. Habló de esto con Miguel una noche, en que los dos se quedaron hasta tarde conversando en el balcón del departamento, después de que todos se habían dormido. «No sé si soy feliz de verdad», admitió David. «Estoy mejor, mucho mejor. Pero todavía siento que falta algo». Miguel encendió un cigarro, algo que hacía raramente, solo cuando estaba pensativo. «Necesitas construir tu propia familia, David, no en el sentido de reemplazarnos, sino de tener a alguien para ti. Alguien con quien compartir la vida, los logros, las dificultades. Tienes tanto para dar, tanto amor guardado. No puedes desperdiciar eso». David negó con la cabeza, escéptico. «No sé si todavía sé cómo hacerlo, Miguel. Pasé tanto tiempo solo, construí tantos muros. No sé si puedo derribarlos. Y tengo 43 años. Ya no soy un joven lleno de energía». «Los muros se derriban uno a la vez», respondió Miguel. «Y la edad es solo un número. Mi papá conoció a mi mamá cuando él tenía 50 años y tuvieron 20 años. Felices juntos. Nunca es tarde para empezar de nuevo». David quería creerlo, pero era difícil. El trabajo, las responsabilidades, todo parecía siempre más urgente que sus necesidades emocionales. Hasta que algo sucedió que cambió su perspectiva. Fue un sábado, cuando había prometido llevar a Sofía y Laura al zoológico de Chapultepec. Ana y Miguel tenían compromisos diferentes, así que David se ofreció a pasar la tarde con las niñas. Estaba emocionado, había comprado botanas,
preparado una mochila con agua, protector solar, todo en orden. Se fueron los tres en su coche, las niñas cantando canciones infantiles en el asiento trasero, David riendo de las letras graciosas. En el zoológico caminaron por horas viendo los animales, Sofía leyéndole los letreros a Laura, las dos maravillándose con cada criatura. David tomó decenas de fotos, quería registrar cada momento. Se detuvieron a tomar un helado, y mientras las niñas lamían sus paletas, una señora mayor se acercó. «Sus hijas son hermosas», dijo ella sonriendo. «Debe ser un padre muy orgulloso». David se quedó sin palabras por un segundo. «No, no soy su padre», explicó. «Soy amigo de la familia». La señora pareció confundida. «Ah, disculpe. Es que por la forma en que lo miran pensé que era su papá», y se fue dejando a David pensativo. Más tarde, cuando ya estaban en el coche de regreso a casa, Sofía preguntó de la nada: «Tío David, ¿tú no tienes hijos?» David ajustó el retrovisor para verlas a las dos en el asiento trasero. «No, Sofía, no tengo». «¿Por qué?» «Porque», dijo ella, con esa sinceridad brutal de los niños, «serías un papá muy padre». David sintió que algo se le oprimía en el pecho. «Gracias, princesa. Es muy amable de tu parte». Cuando llegó a casa de Miguel y Ana y les entregó a las niñas, se quedó más tiempo de lo normal, un poco reacio a irse. Ana se dio cuenta. ¿Pasó algo? ¿Todo bien? David le contó sobre el comentario de la señora en el zoológico y lo que Sofía había dicho después. Ana escuchó con atención y cuando terminó, suspiró. «Tienes mucho amor para dar, David, y mereces recibir amor también. No solo el amor de amigos, sino el amor de una compañera, el amor de tus propios hijos, si es eso lo que quieres. Pero para eso necesitas abrirte de nuevo, permitirte ser vulnerable. Sé que da miedo, pero también es hermoso». David se fue a casa esa noche con la cabeza llena de pensamientos. Entró a su departamento silencioso, miró a su alrededor los muebles caros y sin vida, las paredes vacías, la ausencia total de cualquier señal de que alguien realmente viviera ahí. Era una casa de revista, estéticamente perfecta pero emocionalmente muerta. Encendió la computadora, pero en lugar de abrir informes financieros como siempre hacía, se encontró mirando las fotos que había tomado en el zoológico. Sofía y Laura sonriendo, abrazadas a los peluches que les había comprado. Las dos comiendo helado con las bocas sucias. Laura durmiendo en el asiento trasero durante el regreso, con la cabeza apoyada en el hombro de Sofía. Eran momentos simples, pero llenos de significado, llenos de vida, llenos de amor. Y David se dio cuenta de que quería eso para sí mismo, no solo como visitante en la vida de otras personas, sino como protagonista de su propia historia. Quería construir algo suyo, algo real, algo que durara. Pero no sabía por dónde empezar. En los días siguientes, David estuvo más introspectivo de lo normal. Miguel lo notó, pero respetó su espacio, sabiendo que había cosas que cada uno necesitaba procesar a solas. Fue Ana quien finalmente confrontó la situación. Organizó una comida con David, solo los dos, en una fondita cerca de la empresa. «David», dijo ella, después de pedir la comida, «sabes que te consideramos familia, ¿verdad?» David asintió. «Lo sé, y no tienen idea de cuánto significa eso para mí». «Pero», continuó Ana, «no podemos ser tu única familia para siempre. No porque no te queramos, sino porque mereces más. Mereces tener a alguien que esté ahí solo para ti, que duerma a tu lado cada noche, que se despierte contigo cada mañana. Alguien con quien compartir, no solo los domingos, sino todos los días». David miró su plato jugando con la comida sin comer. «Lo sé, pero no sé cómo hacerlo. Llevo tanto tiempo solo que se volvió normal, y tengo miedo de abrir mi corazón de nuevo y ser rechazado, o peor, de repetir los mismos errores que cometí con Ximena». Ana tomó su mano sobre la mesa. «Ya no eres el mismo hombre que eras cuando estabas casado con ella. Aprendiste, creciste, cambiaste. Y sí, puede salir mal, puede doler, pero también puede salir bien, puede ser maravilloso.
y nunca lo sabrás si no lo intentas. David respiró hondo. ¿Y si ya no sé cómo relacionarme? ¿Si soy incapaz de abrir mi corazón? Ana sonrió. Ya abriste tu corazón para nosotros. Si pudiste hacer eso, puedes hacerlo con alguien más. Solo necesitas darte permiso. Esa conversación plantó una semilla en David. Empezó a prestar más atención a las personas a su alrededor, a permitirse pensar en posibilidades que había ignorado durante años. No estaba buscando activamente a alguien, pero estaba más abierto, más presente, más dispuesto a ver lo que la vida podía ofrecer. Y a veces, cuando menos lo esperamos, la vida nos sorprende de formas inesperadas. David estaba a punto de descubrirlo de una manera que lo cambiaría todo de nuevo. El tercer año del programa de inclusión social comenzó con una sorpresa que nadie esperaba. La empresa fue invitada a recibir un Premio Nacional de Responsabilidad Corporativa, reconociendo el impacto positivo del programa, tanto para la sociedad como para el negocio. La ceremonia sería en Guadalajara, un gran evento con la presencia de autoridades, empresarios y prensa. Enrique, el presidente, decidió que David debía ir a recibir el premio personalmente, junto con alguien que representara a los beneficiarios del programa. La elección obvia era Miguel. Cuando David le contó la noticia, Miguel casi no lo podía creer. ¿Yo? ¿Ir a Guadalajara a recibir un premio? David, si ni siquiera sé hablar bien en público. David sonrió, poniendo la mano en el hombro de su amigo. Solo tienes que contar tu historia, Miguel. La verdad. ¿Cómo estabas antes? ¿Cómo estás ahora? No necesitas un discurso bonito, necesitas honestidad. Y nadie cuenta mejor esa historia que tú. Miguel aceptó, nervioso pero decidido a hacer un buen papel. El viaje se programó para un martes de marzo. David y Miguel volaron juntos, y fue la primera vez que Miguel se subía a un avión. David observaba la emoción de su amigo mientras miraba por la ventana, maravillado con las nubes, con la vista desde arriba. «Es surrealista, ¿no?», comentó Miguel. «Hace 3 años no podía pagar una lata de leche. Ahora voy a Guadalajara a recibir un premio. Si alguien me hubiera contado esto en ese entonces, no lo habría creído». David pensó en las extrañas vueltas que da la vida. «Yo tampoco lo habría creído», dijo. «Si alguien me hubiera dicho que encontraría mi propósito en un supermercado, ayudando a un desconocido». La vida tiene esas ironías. En Guadalajara se hospedaron en un hotel de 5 estrellas. Miguel le llamó a Ana en cuanto llegó a la habitación, emocionado como un niño. «Ana, tenías que ver este lugar. La cama es enorme, tiene baño de mármol, todo es demasiado lujoso». Ana se rió al otro lado de la línea. «Disfrútalo, amor, te lo mereces. Y no te olvides de grabar cuando reciban el premio. Quiero enseñárselo a los vecinos». La ceremonia fue la noche siguiente. David vistió un traje impecable, como siempre. Miguel usó un traje nuevo que había comprado especialmente para la ocasión, con la ayuda de Ana en la elección. Los dos se encontraron en el lobby del hotel, y David no pudo evitar sentir orgullo al ver a su amigo ahí, tan diferente de aquel hombre derrotado del supermercado. «Te ves elegante, Miguel», lo elogió. «Hasta pareces ejecutivo». Miguel se rió nervioso. «No exageres». «Pero gracias. Me siento como un impostor con esta ropa». «No eres un impostor», le aseguró David. «Te ganaste tu lugar aquí. Nunca lo olvides». El salón estaba abarrotado cuando llegaron. Cientos de personas, conversaciones animadas, flashes de fotógrafos. Miguel apretaba el programa de la ceremonia en sus manos tratando de controlar el nerviosismo. David lo presentó a varias personas importantes, y Miguel se sorprendió de su propia capacidad para conversar, para desenvolverse. Tal vez Ana y David tenían razón. Tal vez realmente había cambiado. Había crecido más de lo que él mismo se daba cuenta. Cuando llegó la hora de recibir el premio, los dos subieron al escenario bajo un aplauso. El presentador leyó una descripción emotiva del programa, destacando los resultados alcanzados. Más de 50 personas contratadas en 3 años, una tasa de retención por encima del promedio del mercado, un impacto positivo comprobado en las comunidades de donde provenían los empleados. David tomó el trofeo,
agradeció brevemente y luego le pasó la palabra a Miguel. Este era el momento que todos esperaban, la historia real, contada por quien la vivió. Miguel respiró hondo, miró a la audiencia de cientos de rostros desconocidos y comenzó. Mi nombre es Miguel Martínez. Hace 3 años llevaba más de un año desempleado. Vivía en un solo cuarto con mi esposa, 2 hijas pequeñas y mi suegra. No tenía dinero ni para comprarle leche a mi bebé. Una noche en el supermercado me faltaron 12 pesos para pagar las compras. 12 pesos. Parece poco, pero en ese momento era la diferencia entre que mi hija comiera o no. La audiencia estaba en silencio absoluto. Miguel continuó, con la voz entrecortada pero firme. Un hombre que nunca había visto en mi vida vio la escena y pagó mi cuenta. No me conocía, no me debía nada, pero decidió ayudar. Ese hombre está aquí a mi lado hoy. No solo me ayudó esa noche, me dio la oportunidad de trabajar, de reconstruir mi vida, de tener dignidad de nuevo. Y no lo hizo solo conmigo, lo hizo con decenas de personas que estaban en la misma situación. Este premio no es solo de la empresa, es de cada persona que creyó que merecía una segunda oportunidad. Es de David, que tuvo el valor de crear un programa así. Y es de todos ustedes aquí, que de alguna manera creen que podemos construir un mundo mejor, donde la gente se ayude en lugar de solo competir. Cuando terminó, había lágrimas en los ojos de muchas personas en la audiencia. Los aplausos fueron largos, emocionados. David abrazó a Miguel en el escenario, y en ese momento sintió que todo había valido la pena. Cada hora extra trabajada, cada desafío enfrentado, cada noche de sueño perdido, valía la pena porque había cambiado vidas de verdad. Después de la ceremonia, fueron rodeados por personas que querían felicitarlos, tomarse fotos, hacer preguntas. Miguel manejó todo con una gracia sorprendente, contando fragmentos de su historia a cada uno que preguntaba. David observaba desde un lado, orgulloso, pensando en cómo ese hombre había florecido cuando recibió una oportunidad. ¿Cuántos Migueles existirían por ahí, esperando solo una oportunidad? ¿Cuántas vidas podrían transformarse con un simple gesto de humanidad? Regresaron a la Ciudad de México al día siguiente, cansados, pero felices. En el vuelo de regreso, Miguel dijo algo que quedaría grabado en David para siempre. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Yo pensé que tú me habías salvado esa noche en el supermercado, pero con el tiempo me di cuenta de que nos salvamos mutuamente. Tú me diste un trabajo y dignidad. Mi familia y yo te dimos algo por lo que vivir más allá del trabajo. Nos completamos. David no respondió de inmediato, solo asintió, con un nudo de emoción en la garganta. Porque era verdad. Se habían salvado mutuamente. En las semanas siguientes, la vida volvió a la rutina, pero con una diferencia. El premio le había dado aún más visibilidad al programa, y ahora otras empresas buscaban a David para consultoría, queriendo replicar el modelo. Rechazó la mayoría de las invitaciones, pero aceptó algunas para dar conferencias, compartir la experiencia. No por el dinero o la fama, sino porque creía que cuantas más empresas adoptaran programas similares, más vidas podrían cambiarse. En una de esas conferencias, en la misma Ciudad de México, para un grupo de empresarios y estudiantes de administración, David conoció a Mariana. Ella era profesora de responsabilidad social en 1900, una universidad privada. Había ido a escuchar la conferencia para luego discutir el tema con sus alumnos. Después de la presentación, durante el cóctel, se acercó. Señor Ramírez, su historia es inspiradora. Me gustaría conversar más sobre el programa, si es posible. Tal vez agendar una entrevista más detallada para mi investigación. David aceptó, e intercambiaron contactos. La primera entrevista se programó para una semana después, en una cafetería cerca de la empresa. David llegó puntualmente, como siempre, y encontró a Mariana ya esperando, con una laptop abierta y un cuaderno lleno de anotaciones. Tendría unos 38 años, cabello castaño recogido en un chongo un poco desordenado, lentes de armazón grueso, una sonrisa cálida. «Gracias por aceptar hablar conmigo», dijo ella, estrechando su mano. «Estoy haciendo una investigación sobre programas sociales en empresas privadas,
y el de ustedes es uno de los más exitosos que he encontrado. Estuvieron 2 horas conversando. David contó todos los detalles del programa, los desafíos, los éxitos, las historias individuales que hacían que todo valiera la pena. Mariana hacía preguntas inteligentes, anotaba todo, compartía ideas académicas que a David le parecieron fascinantes. Al final, se dio cuenta de que había disfrutado mucho esa conversación. No solo por el tema, sino por la compañía. Mariana era inteligente, apasionada por lo que hacía, tenía una forma ligera de hablar sobre asuntos serios. Cuando ella sugirió una segunda entrevista para profundizar en algunos puntos, David aceptó de inmediato. Y una tercera, y una cuarta. En algún momento, dejaron de ser entrevistas y se convirtieron en conversaciones. Hablaban de trabajo, pero también de la vida, de sueños, de frustraciones. Mariana también era divorciada, no tenía hijos, había dedicado los últimos años a su carrera académica. Compartían muchas similitudes, pero también diferencias interesantes. Ella era más espontánea que él, más soñadora. Él era más pragmático, más cauteloso, pero de alguna manera se complementaban. David no se dio cuenta exactamente cuándo, pero en algún punto de esas conversaciones comenzó a sentirse diferente, ansioso por sus encuentros, pensando en ella en momentos aleatorios del día, sonriendo cuando veía un mensaje de ella en su celular. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Habló con Ana sobre esto un domingo. «No sé si me estoy volviendo loco», confesó, «pero creo que me está gustando y eso me aterra». Ana casi saltó de alegría. «Por fin, David, eso es maravilloso. Cuéntame más. ¿Cómo es ella?» David describió a Mariana, la forma en que veía el mundo, sus pasiones, sus sueños. Ana escuchaba todo con una enorme sonrisa en el rostro. «¿Y ya le dijiste lo que sientes?» David negó con la cabeza. «Ni pensarlo. ¿Y si ella no siente lo mismo? ¿Y si lo arruino todo?» Ana puso los ojos en blanco. «David Ramírez, eres director de finanzas de una de las empresas más grandes de México. Has tomado decisiones de millones de pesos. Creaste un programa social que cambió decenas de vidas. ¿Y tienes miedo de decirle a una mujer que te gusta?» Visto así parecía ridículo, pero era exactamente así como se sentía. Ridículo, inseguro, como un adolescente. Pero tal vez eso era lo que el amor le hacía a la gente. Te dejaba vulnerable, te sacaba de tu zona de confort. Y después de tantos años protegiéndose, construyendo muros, tal vez era hora de permitirse ser vulnerable de nuevo. Miguel, cuando se enteró, se emocionó igualmente. «Güey, tienes que decirle, la vida es demasiado corta para tener miedo». David sabía que tenían razón, pero aún tardó algunas semanas más en armarse de valor. Fue una noche de abril, después de otro de esos encuentros que ya no eran entrevistas. Habían cenado en un restaurante italiano, conversado de todo y nada, reído más que en cualquier otro encuentro. Cuando David fue a dejarla a su casa, se quedaron conversando en el coche por 1 hora más, reacios a despedirse. Mariana comentó algo sobre cuánto le había gustado conocerlo, sobre cómo él tenía una profundidad que pocas personas mostraban. Y David, antes de poder convencerse de no hacerlo, dijo: «Mariana, necesito decirte algo». Ella lo miró curiosa. «Dime». «Sé que empezamos como una entrevista profesional», dijo él, eligiendo las palabras con cuidado. «Pero para mí ya dejó de ser eso hace algún tiempo. Me gusta estar contigo. Me gusta conversar, escuchar tus ideas, verte sonreír. Y no sé si tú sientes lo mismo, pero necesitaba decírtelo porque ya no puedo fingir que esto es solo una amistad». Hubo un silencio que pareció durar una eternidad. David comenzó a arrepentirse, a pensar que lo había arruinado todo, pero entonces Mariana sonrió, esa sonrisa que había aprendido a adorar. «Pensé que nunca lo ibas a decir», dijo ella suavemente, «porque yo también siento lo mismo desde hace semanas». El alivio que sintió David fue inmenso. Se quedaron ahí en el coche conversando hasta tarde sobre sentimientos, miedos, expectativas. Mariana tenía sus propias inseguridades, sus propios muros construidos por su divorcio anterior, pero ambos estaban dispuestos a intentarlo, a abrirse de nuevo,
a darle una oportunidad a lo que estaban haciendo entre ellos. No sería fácil, ambos lo sabían. Tenían equipajes, historias, cicatrices, pero también tenían algo precioso. Habían aprendido de sus errores, habían madurado, y tenían el valor de intentarlo de nuevo. La noticia fue recibida con una fiesta por la familia de Miguel. Ana abrazó a David tan fuerte que casi lo tira. «Estoy tan feliz por ti», dijo ella con lágrimas en los ojos. «Te lo mereces tanto». Las niñas se emocionaron con la idea de conocer a la nueva amiga del tío David, y cuando finalmente la conocieron, en una comida en casa de Miguel, la química fue inmediata. Mariana era natural con los niños, jugaba con Sofía, hacía reír a Laura con caras graciosas. David observaba todo aquello y sentía el corazón lleno de una forma que nunca había experimentado. Los meses siguientes fueron de descubrimientos. David y Mariana iban despacio, respetando el tiempo del otro, pero construyendo algo sólido. Él la presentó a algunos colegas de trabajo. Ella lo llevó a conocer a sus padres, que vivían en el interior. Viajaron juntos a la playa un fin de semana y pasaron horas caminando por la arena, conversando sobre futuros posibles. David se encontró pensando en cosas que creía que nunca volvería a pensar. Vivir juntos, casarse de nuevo, tal vez incluso tener hijos, aunque ya fuera mayor, o adoptar, o simplemente disfrutar la vida en pareja. Las posibilidades parecían infinitas. El programa de inclusión social seguía creciendo. En su cuarto año, ya había ayudado a más de 80 personas. Algunas historias eran tan conmovedoras como la de Miguel, una mujer que lo había perdido todo en un incendio y ahora era coordinadora de todo un sector. Un joven que había crecido en las calles y ahora estaba estudiando la universidad por las noches mientras trabajaba. Una señora que había sido abandonada por su esposo con 3 hijos y ahora mantenía a su familia con dignidad. Cada historia era un universo de dolor y superación, y David las conocía todas. Miguel seguía creciendo en la empresa. Había sido ascendido de nuevo, ahora era gerente de logística, con un equipo de 20 personas a su cargo. Se había comprado un coche mejor, estaba ahorrando para dar el enganche de su propio departamento. Las niñas estudiaban en una escuela privada, tenían clases de ballet y natación. Ana había vuelto a estudiar, estaba haciendo un curso técnico en administración. Sus vidas se habían transformado por completo, y lo más hermoso era que no habían olvidado de dónde venían. Miguel se ofrecía como voluntario en albergues, ayudaba a personas en situaciones similares a la que él había vivido. Ana donaba ropa y juguetes que las niñas ya no usaban. Les enseñaban a sus hijas sobre la gratitud, sobre la empatía, sobre la importancia de ayudar al prójimo. 1 año y medio después de esa cena italiana, David le pidió matrimonio a Mariana. No fue nada grandioso. Fue un domingo común en casa de Miguel y Ana, con las niñas jugando en su cuarto, la comida terminando. David simplemente tomó la mano de Mariana y dijo: «Te amo, y quiero construir una vida contigo. ¿Te quieres casar conmigo?» Mariana comenzó a llorar y a reír al mismo tiempo. «Sí», dijo. «1000 veces sí». La boda fue sencilla, en una pequeña capilla, con pocos invitados. Miguel fue el padrino, Ana la madrina, Sofía y Laura fueron las pajecitas con vestidos rosas que les encantaban. No hubo lujos exagerados, no hubo ostentación, hubo amor, hubo sinceridad, hubo la presencia de las personas que realmente importaban. En la fiesta posterior, David hizo un brindis que resumía todo lo que había aprendido. Durante mucho tiempo, dijo, sosteniendo su copa de champaña, creí que el éxito se medía en dinero, en puestos, en poder. Tenía todo eso y estaba completamente vacío, hasta que una noche, en un supermercado común, encontré a una familia que me enseñó lo que realmente importa. Me enseñaron sobre generosidad, sobre humildad, sobre amor verdadero. Miguel, Ana, Sofía, Laura, ustedes me cambiaron la vida. Y Mariana, tú completaste esa transformación. Hoy sé que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en quiénes somos y a quienes amamos.
Gracias a todos por estar aquí, por ser parte de este viaje. Hubo aplausos, abrazos, lágrimas de alegría. Era un momento simple, pero perfecto, exactamente como la vida debería ser. David y Mariana se mudaron juntos a un departamento más pequeño que el penthouse de David, pero más acogedor, más lleno de vida. Decoraron juntos, eligiendo cada mueble, cada cuadro, creando un verdadero hogar. Empezaron a hablar de tener hijos, y aunque David ya tenía 45 años, sentía que esta vez estaba listo. Listo para ser un padre de verdad, presente, involucrado. La Navidad de ese año fue especial. David y Mariana pasaron la víspera con la familia de Miguel, como se había vuelto tradición. Pero al día siguiente, viajaron al interior para visitar a los padres de Mariana, creando una nueva tradición. Era un equilibrio hermoso, entre lo viejo y lo nuevo, entre las familias que se forman por elección y las que se forman por sangre. En la cena, mientras todos estaban reunidos, Miguel propuso un brindis. Por David, dijo, levantando su copa. El tipo que pagó mi cuenta en un supermercado hace 5 años y lo cambió todo. David negó con la cabeza, sonriendo. No, Miguel. Por ti y tu familia, que me mostraron lo que es vivir de verdad. Y mientras brindaban, con el sonido de los niños riendo de fondo, con Mariana a su lado sonriendo, con Ana y Miguel intercambiando miradas enamoradas, David finalmente entendió. Ese momento en el supermercado, 5 años atrás, no fue él, ayudando a una familia necesitada. Fue la vida dándole una última oportunidad de reconectarse con su humanidad. Fue el universo diciéndole que nunca es tarde para empezar de nuevo, para cambiar, para elegir el amor en lugar del miedo. Los 12 pesos que faltaban esa noche no eran nada, pero lo que representaban lo era todo. Eran la diferencia entre seguir viviendo una vida vacía de éxito o comenzar a vivir una vida llena de significado. David había elegido el segundo camino, y esa elección había transformado no solo la vida de Miguel y su familia, sino principalmente la suya. Años después, cuando David ya tenía canas y Miguel se había convertido en director de operaciones de la empresa, cuando Sofía estaba en la universidad y Laura en la preparatoria, cuando David y Mariana tenían 2 hijos pequeños corriendo por la casa, todavía se reunían los domingos. La tradición continuaba, ahora con más gente, más historias, más amor. En uno de esos domingos, el hijo mayor de David, un niño de 6 años llamado Pedro, preguntó: «Papá, ¿cómo conociste al tío Miguel?». David miró a su amigo y los dos intercambiaron una sonrisa cómplice. «Es una larga historia, hijo, pero te la puedo contar». Todo comenzó una noche de diciembre, en un supermercado cuando faltaban 12 pesos, y entonces David comenzó a contar, con toda la familia reunida escuchando, la historia de cómo un pequeño gesto de bondad había cambiado 2 vidas para siempre. La historia de cómo la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor, en conexiones, en momentos compartidos. La historia de cómo nunca es tarde para empezar de nuevo, para permitirse sentir, para elegir la humanidad en lugar de la frialdad. Y mientras contaba mirando a todas esas personas que amaba reunidas ahí, David supo que finalmente había encontrado lo que siempre buscó. No estaba en la cima de un edificio, en una cuenta bancaria, en un puesto importante. Estaba ahí, en esa sala sencilla, con gente sencilla, viviendo momentos sencillos, pero que valían más que todo el oro del mundo, porque eran reales, porque eran verdaderos, porque estaban llenos de amor,